Buenas tardes, estamos con el licenciado Moisés López Aguilar y pues quién mejor, al menos en el ámbito legal, para tocar el tema precisamente en que si el patrón tiene derechos a no pagarle al trabajador, el trabajador tiene el derecho a pelear porque se le pague mientras no sea despedido en esta contingencia de COVID-19. Pero veamos precisamente lo que comentábamos apegándonos al decreto emitido por el gobierno del estado de Sonora. Sí, buenas tardes, Román. Y gracias por la oportunidad de participar en este tema tan importante y tan controversial. Fíjense que ni siquiera los abogados nos podemos poner de acuerdo en ese tema. Resulta que hay dos decretos, uno que es regional, emitido por nuestra gobernadora, y otro que fue federal, emitido por la autoridad federal correspondiente. En este sentido, la gobernadora se apegó a la Ley Federal del Trabajo, emitió una contingencia sanitaria. Y en ese punto, la Ley Federal del Trabajo establece que cuando se da esa declaratoria, se suspenden las relaciones de trabajo y lo que tiene que hacer el patrón es pagarle un salario mínimo a sus trabajadores hasta por 30 días. Días después, el gobierno federal emite una declaración de emergencia sanitaria, en donde establece que el patrón tiene que pagarle el 100% del salario hasta el periodo de 30 días, que fue del 30 de marzo al 30 de abril. Como el 21 de abril emite el gobierno federal un decreto, pero que es para sus instituciones en relación a cómo va a manejar la pandemia. Y en ese punto hay una parte donde dice todas las personas que están su relación laboral suspendida por causa de la pandemia, se les deberá pagar el 100% de los salarios. Y ahí se abre un debate. Primeramente, los trabajadores de aquí de Sonora recibieron un salario mínimo conforme a la Ley Federal del Trabajo y ahorita no están recibiendo ningún salario mínimo. Los empresarios o los patrones se están amparando en el decreto. Si me preguntas, ¿es correcto? Pues correcto. A nivel federal, en este caso el decreto emitido por nuestro presidente, creo yo que no tiene un fundamento legal real. Sin embargo, es un decreto que también tenemos la obligación de cumplir. Y en ese decreto se determinó que se tenía que pagar el 100% a los trabajadores del salario. Muchas empresas lo han realizado, pero otras empresas no han podido realizarlo. ¿Es correcto que le paguen el 100% a los trabajadores desde un punto de vista legal? Pues hay un decreto, sí es correcto y tienen el derecho a exigirlo. La situación es que es tan controvertido que yo creo que hasta que salgan los tribunales para el 1 de junio, que inicien y se presenten demandas por parte de los trabajadores que no se le pagaron, pues yo creo que va a ser el momento en el que la autoridad correspondiente va a determinar quién de los dos tiene la razón. Y los trabajadores tienen el derecho de presentar sus demandas contra los patrones cuando inician los juzgados. Los patrones se defenderán en un decreto o en otro, pero mientras tanto la situación realmente es controvertida. Si me preguntas si los patrones tienen razón en pagar un salario mínimo y no pagar, sí, porque están amparados por el decreto. Si me preguntas si los trabajadores tienen derecho a cobrar el 100% de su salario hasta el día de hoy, te digo sí, porque están amparados en el decreto federal. Entonces, ¿cuáles de los dos decretos debe subsistir? Para mi punto de vista, el del estado de Sonora, porque es el que se apegó a la Ley Federal del Trabajo. El otro fue más solidario con los trabajadores, pero no tiene un sustento legal. Sin embargo, llegado el momento, pues son los tribunales que van a determinar cuál de los dos decretos son los que se deben de aplicar a los trabajadores. Con información de Román Pineda, Noticias de Poder.